Hace 150 años nació en Lanzarote José Betancor Cabrera. Tal vez este nombre no le suene tanto como el de Ángel Guerra. Es el seudónimo de un escritor que incluyó a su isla en la literatura por primera vez de forma realista. Pero es que además entre sus hitos está el de ser el primer diputado por la circunscripción de Lanzarote o ayudar a Pancho Lasso o Tomás Morales a abrirse camino en Madrid. Hoy les contamos más sobre Ángel Guerra. El molino de Barona es ya una lamentable ruina. No queda de él más que el muro grueso, alto y cónico, y un trozo de botalón roto enclavado en el rechoncho madero del eje de las aspas que a pedazos se cayeron. Había que verlo a un cuarto de siglo. Joven, bien trajeado, alardeaba su hermosura, enlucido por la cal, con un albor tan intenso que cegaba a las horas de cruda luz solar. Día y noche, si había molienda, trabajaba como dando ejemplo a gallibardos del campo y solajeros de playa, que las noches se pasaban roncando y las horas del día durmiendo al socaire de las barcas varadas en la ribera. Sebensui Rodríguez Álvarez, bienvenido a Canarias Escultura. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad que tenemos de dar a conocer la obra de José Betancor Cabrera. Vamos a hablar de este escritor. Tú eres filólogo y has centrado buena parte de tu investigación en rescatar y recopilar toda su obra y también en investigar sobre su vida, la vida de Ángel Guerra, que en realidad es José Betancor Cabrera. Muy importante ese segundo apellido. Háblanos de su infancia en Lanzarote. Sí, efectivamente, Ángel Guerra o José Betancor Cabrera, como tendríamos probablemente que llamarlo propiamente, nace en Teguise en 1874, en una época pues bastante complicada para el archipiélago en general y bastante más complicada para islas no capitalinas, islas que venían de ser islas de señorío, como por ejemplo lo era la de Lanzarote, por circunstancias históricas, pero también por circunstancias coyunturales muy concretas, como por ejemplo la crisis de la cochinilla que venía padeciendo el archipiélago y de manera muy específica Lanzarote en esa época. De hecho, fue una época de emigración. Y el mayor testimonio de que esto fue así lo tenemos en su padre, Lorenzo Rosado, que emigra a Uruguay cuando cuando José Betancor tenía solamente 7 años. Además, con una particularidad, emigró, pero eso sí, para nunca volver, porque allí en Lanzarote dejó a toda su prole y creó nueva familia en Uruguay. Y por cierto, para ya terminar el momento Sálvame de Luz con el que empezamos la entrevista, tiene hijos allí en Uruguay, precisamente a su primogénito lo llama también José Betancor. Por eso decíamos, importante reivindicar el apellido de la madre, ¿no? Que es la que se quedó ahí al final. Que es la que se quedó y además, por supuesto, por el cariz un tanto feminista que tenía Ángel Guerra y sobre el que probablemente hablemos más tarde. Fue en esta vivienda en la localidad lanzaroteña de Teguise donde un 19 de marzo de 1874 nació José Betancor Cabrera, al que luego se le conocería como Ángel Guerra. Un hombre de innumerables facetas, escritor, periodista, político, pero que tuvo una infancia muy austera. Era el hijo mayor de 7 hermanos en una familia con pocos recursos, lo que hacía difícil que José pudiera tener buenos estudios. Sin embargo, y pese a las carencias económicas, el apego a su madre, a la familia y a la tierra se fijan en el escritor desde esta primera infancia. La villa de Teguise fue la capital de Lanzarote desde el siglo XV hasta 1847, cuando se traslada la sede a Arrecife. Una época marcada por el contraste entre una burguesía emergente que crece al calor del comercio del puerto de Arrecife y una población pescadora y campesina que permanece vinculada y explotada por oligarcas agrícolas. Una sociedad sin oportunidades que veía en la migración una salida. El padre de José emigró y olvidó a su familia, lo que hizo aún más dramática su situación, pues dependían solo de su madre y familiares cercanos para salir adelante, y fue gracias a la ayuda económica de un tío suyo lo que propició que se trasladara a la isla de Gran Canaria y se matriculara en el Seminario Conciliar de Las Palmas, donde iniciará sus estudios secundarios. Esta primera etapa será fundamental en la personalidad del escritor, que posteriormente retratará la injusta situación de sus paisanos en muchos de sus artículos y libros.
Ángel Guerra, José Betancor provenía además, era una familia muy humilde. Como decíamos, su padre tuvo que emigrar y él consigue, gracias a la ayuda de un tío, si no me equivoco, estudiar secundaria en Gran Canaria. Ahí comienza su afición por la escritura y por el publicar. Claro, Ángel Guerra o José Betancor viene a Gran Canaria, primero está un tiempo en San Mateo, luego concretamente en la ciudad de Las Palmas, porque aquí vivían tíos maternos suyos. Su madre no le quedó más remedio que repartir a los hijos para que le ayudaran a mantenerlos al quedarse sola, ¿no? Fue una especie pues de orfandad sobrevenida, una especie de orfandad improvisada, y Ángel Guerra acabó en el Seminario Conciliar de Las Palmas, que como muchas veces se lo ha llamado, era algo así como la escuela de los pobres. Ahí empieza precisamente sus mejores conocimientos de la literatura y empieza a conocer sus primeras letras, y sus primeras creaciones las va a hacer en 1891, eso sí, estando ya de vuelta en Lanzarote, concretamente en Teguise, las hace con la poesía, y luego ya es cuando da el salto a la prosa periodística, ¿no? A su trabajo de publicista. Empieza escribiendo en la prosa del archipiélago, vuelve de nuevo a la isla de Gran Canaria, otra vez primero a San Mateo, donde trabaja de escribano, pero aquello debía resultarle excesivamente aburrido, ¿no? Trabajar en el juzgado como escribano debería ser una tarea tremendamente pobre para él, y se terminó mudando nuevamente para Las Palmas, donde yo creo que se sabía más cerca de las cabeceras, donde se sabía más cerca de las redacciones de los periódicos, y empieza a escribir. Incluso llega a ser el director de algunos de los periódicos que se crearon en Gran Canaria en aquella época. ¿Y cuándo conoce a Benito Pérez Galdós y qué supuso para él y su vida? Efectivamente, justo en ese momento en el que llega para Las Palmas buscando, por así decirlo, nuevas oportunidades, concretamente en 1894 es cuando conoce a Benito Pérez Galdós. De hecho, él escribió una reseña de ese encuentro manifestando pues toda esa gran emoción que él sintió al estrechar la mano, porque básicamente ahí comienza una amistad. De hecho, 2 años más tarde, en 1896, es cuando empieza a firmar con ese seudónimo que es Ángel Guerra. Ángel Guerra, para quien no lo sepa, es el nombre de un protagonista de una novela homónima, es decir, que también se titulaba Ángel Guerra, de Benito Pérez Galdós. Obviamente había un interés en querer homenajear a ese ya amigo, que era Benito Pérez Galdós, pero también yo siempre digo que tenía que haber una segunda razón, no solamente el homenaje a Benito Pérez Galdós, sino una identificación con el personaje de todos los que podía haber elegido, porque mira que es grande la obra de don Benito. Si eligió a Ángel Guerra es porque algo encontró en él. Si leemos la obra, probablemente encontraremos a un personaje en lucha consigo mismo y en lucha con la sociedad, en lucha con las convenciones sociales de la época, y ese fue también nuestro José Betancor Cabrera. Te iba a preguntar por eso, ¿cómo definiría su personalidad? Ángel Guerra es precisamente eso, una persona con un gran compromiso social. Es verdad que sus primeros relatos son un tanto dulzones, todavía anclados en esa vieja tradición decimonónica, que a veces recurre incluso a ese locus amoenus de Islas Afortunadas, pero a medida que va avanzando nos encontramos a un Ángel Guerra cada vez más exasperado y exasperante. Lo vemos en su narrativa, igual que lo vemos en su obra periodística, ¿no? Y es pues todo un continuo ejercicio de poner ante el espejo a las clases más desfavorecidas y también a aquellos que ejercían de opresores, como podían ser, por ejemplo, los caciques. De ahí que muchos de los protagonistas empiecen a ser pues personas que se ven expulsadas de los cortijos, medianeros que se ven expulsados de los cortijos, campesinos que trabajan sus tierras durante 40 años sin poder hacerse con la propia de la misma, o mujeres que ejercen de ahorradoras para poder comprar una barca y poder emancipar el resultado de su trabajo. Una forma de poner a esas clases sociales ante el espejo para denunciar la situación de opresión en la que se encontraban. Dice el refranero popular que quien tiene un amigo tiene un tesoro.
si ese amigo resulta ser Benito Pérez Galdós, además el Benito Pérez Galdós de finales del siglo XIX, cuando ya era una figura absolutamente reconocida de la cultura y sociedad española, el tesoro es aún más valioso. De la mano de Galdós se hizo un hueco José Betancor en la vida madrileña. Con él conoció a personajes como Valle Inclán, Miguel de Unamuno o muy especialmente Juan Ramón Jiménez, que le unió una sincera amistad. Jiménez le dedicó uno de sus poemas, el titulado primero Calma y luego prosicificado Hondón, y escribió una vez acerca de los artículos en prensa de Ángel Guerra. José Betancor, Ángel Guerra, nos envía de vez en cuando desde su rincón de Canarias una bocanada de brisas frescas, cargadas de aromas sanos, de fluvios de su alma consagrada al estudio y al trabajo. Retomemos el refranero para recordar que es de bien nacidos ser agradecidos, y eso también se puede aplicar a José Betancor. Establecido ya en Madrid, pudo ayudar a Tomás Morales a publicar sus primeros poemas, a Alonso Quesada a entrar en el círculo literario capitalino, a Pedro Perdomo y a Pancho Lasso a encontrar su camino fuera de las islas. Tenía una buena posición para ello, porque logró avanzar en el periodismo hasta convertirse en una firma reputada en diarios como El Heraldo de Madrid, El Liberal o El Globo. Ejerciendo esa profesión viajó por Portugal, Italia y sobre todo Francia, donde fue corresponsal en París entre 1908 y 1910 para el diario La Correspondencia de España. Precisamente allí en París fue donde conoció y entabló amistad con otro ilustre, el compositor Manuel de Falla. Mucho viajó Ángel Guerra, mucho mundo vio José Betancor, pero en el fondo, de alguna manera, su sentimiento y su preocupación siempre estuvieron cerca de su Lanzarote natal. Aparte de la calidad literaria, también destaca porque tal vez por primera vez vemos también un Lanzarote realista, no esa imagen pues edulcorada o inexistente directamente, ¿no?, de la isla en la literatura. Lo has dicho bien, de las dos formas, muchas veces inexistente y otras veces edulcorada. Porque si echamos un vistazo a la historia de nuestra literatura, y evidentemente las generalizaciones siempre son malas y no es una definición total, porque siempre hay excepciones, pero la generalidad de nuestra producción literaria siempre estuvo trayendo tras de sí, repitiendo y una otra vez el tópico de las Islas Afortunadas y ese locus amoenus. Lo vemos en buena parte de los escritores regionalistas todavía de esta época, lo vemos en las propias obras de comienzos de la producción narrativa de Ángel Guerra, pero después él empieza a separarse. Y al alejarse de ese paisaje verde, de ese paisaje frondoso, es cuando cobra protagonismo un paisaje que había permanecido muchas veces oculto en la historia de la literatura canaria, que era el paisaje de las islas más orientales y más concretamente la de Lanzarote. Por lo tanto, primer mérito de Ángel Guerra es el haber incorporado de pleno derecho el paisaje de Lanzarote a la literatura canaria. Y el segundo, haberlo hecho desprendiéndose de ese corsé de Isla Afortunada para mostrar un paisaje que era sufrido y doliente. Y tenía que serlo así por dos razones. Una, porque efectivamente lo era, porque era un paisaje seco, árido, que causaba dolor a quienes tenían que trabajarlo día a día en un entorno de continua sequía y sequedad. Y segundo, porque y lo vemos en una de sus obras más sobresalientes, que es La Lapa, cuando vemos ese paisaje tan sufrido y tan doliente, lo que nos está haciendo es devolvernos una imagen también sufrida y doliente de sus personajes, lo cual nos permite realzar todavía más ese carácter de denuncia del que estábamos hablando con anterioridad. Además, él, a pesar de que, bueno, a pesar no, aunque estuvo viviendo muchos años en Madrid y viajó por toda Europa, él siempre llevó en su literatura Canarias muy presente, la tuvo muy presente, incluso en los títulos, ¿no? Claro, de hecho él escribió varios artículos hablando de la necesidad de que la literatura canaria tuviera ese componente, vamos a llamarlo regionalista, o si no lo queremos llamar regionalista porque no siempre se circunscribió al corsé de la literatura regionalista, sí que estuviese mirando hacia la realidad del archipiélago. De hecho, algunos de sus artículos son ampliamente estudiados en la historia de la crítica literaria por lo que comportaron para el estudio de esa época. Nunca se olvidó de Canarias y concretamente nunca se olvidó de Lanzarote.
Descripciones crudas que muestran la realidad tal cual era, el empobrecimiento del pueblo sometido por caciques y señores que mantienen sistemas injustos. Así son algunas obras de Ángel Guerra que miran siempre a los desfavorecidos, con sus tradiciones, con su vocabulario y con su forma de ver el mundo, es decir, su identidad. Algunos de sus textos se enmarcan en la temática regional y estilo naturalista, como Al Sol, Cariños, Mar Afuera o Al Jayo. O en Justicia del Llano, donde el Jable de Lanzarote se convierte en el escenario principal de la obra y el viento en uno de sus protagonistas. La Lapa fue su novela más difundida. Escrita en París, constituye una epopeya marina. El personaje de Martín comparte protagonismo con el mar y con la propia isla, una historia trágica que esconde una verdadera pasión por el territorio. Martín La Lapa, que es el personaje Martín, realmente a quien adora por encima de todo es al mar. Esa relación que tiene el tío con el mar porque es la fuente importante de ingresos de la isla. La isla daba sal y daba pesca. Desde mi punto de vista de director, pues que cada personaje tuviera muchísima importancia, aunque solamente dijeran 2 frases. Estaba el personaje central, pero después estaba intentando que todos los personajes cobraran la importancia como seres humanos que podían tener en esa época, ¿no? Pues esta capa es parte del vestuario de La Lapa, la que utilizamos, que era precisamente con la que se vestía Martín La Lapa cuando pasaba ya el tiempo y se convertía en ese mendigo y en el que se va a convertir Nacho ahora mismo. Sí, en ese momento cuando se le ponía la capa, Martín La Lapa se caía. Y pasaba el tiempo. Claro, yo tenía, uno de los personajes era una criticona, era la voz del pueblo en realidad, esa voz dura, esa voz enjuiciadora, y después estaba el personaje de Marciala, que era la novia, la que será la mujer de Martín, que es un personaje precioso. Fue un proceso muy emocionante porque cuando vas a las entrañas de la gente y cuando ves lo más bonito y lo más feo de lo humano, y creo que La Lapa se debate en esos 2 puntos, eso siempre emociona porque eso es lo universal. ¿Sí? Tanto en sus obras literarias como periodísticas, Betancor Cabrera eleva la identidad como punto de partida, pues asegura que el espíritu artístico, aunque regional, debe ser expansivo. Y de esta forma consigue que escritor y lector se reconozcan en lo universal bajo esa literatura local. Y en este sentido estamos hablando de él como escritor, pero hay que hablar también de él como político. Muy importante también para Lanzarote su papel en la política española. Sí, evidentemente en 2 grandes momentos. El primero a partir de 1912, cuando se aprueba la que se conoce como Ley de Cabildos, tiene otro nombre, ¿no? Pero ley administrativa y demás. Pero se la suele conocer como Ley de Cabildos y se crea una circunscripción electoral propia para la isla de Lanzarote. Hasta esa época solamente existían en Canarias 3 circunscripciones electorales, la de Gran Canaria, la de Tenerife y la de La Palma, perpetuando, pues, bueno, las 3 antiguas islas de Realengo. De manera que islas como Lanzarote y Fuerteventura, aunque votaban, no eran quienes designaban a sus propios candidatos, los designaba Gran Canaria. A partir de este momento, por fin, Lanzarote estrena su propia circunscripción electoral, y ahí un señor de Gran Canaria, que era León y Castillo, a quien Ángel Guerra había conocido cuando estuvo en París en 1908, pues le propone ser diputado por esta nueva circunscripción electoral, y ese cargo lo va a revalidar desde 1912 hasta 1923. Fueron bastantes los logros que consiguió para toda la provincia de Canarias, y muy en concreto para las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y de Gran Canaria. De hecho, se lo terminó nombrando hijo predilecto de Teguise, precisamente por todos los trabajos que llegó a hacer. Y luego más tarde, ya una vez va acabando la dictadura de Primo de Rivera, Dámaso Berenguer lo nombra director general de prisiones, y ahí su trabajo fue brillante, porque fue el encargado de modernizar el sistema penitenciario español, que parece cualquier bobería, pero no lo es. Se trata de reconvertir las cárceles simplemente en almacenes de presos, a reconvertirlas en centros de reinserción social. Y elaboró importantes leyes para que eso fuera así, y, permítanme añadir,
no solamente eso, sino que promovió la construcción de nuevas cárceles adaptadas a ese nuevo concepto de centro de inserción social, como por ejemplo la cárcel de Las Palmas, motivo por el cual luego fue nombrado hijo predilecto de esta ciudad. Un cambio de paradigma que fue responsabilidad suya y que es el que tenemos hasta el día de hoy en el sistema penitenciario, muy importante. Y en toda esta vorágine, periodismo, literatura, política, también tuvo tiempo para ser crítico literario y traductor de algunas obras además muy importantes que gracias a él se pudieron leer en español. Y en algún momento hasta maestro, que también lo fue en 2 ocasiones, aunque menos evidentemente. Crítica literaria fue otra de sus grandes pasiones. De hecho, si nos fijamos en sus colaboraciones en la prensa, aunque muchas tenían que ver con crónicas sociales del momento, una gran cantidad de sus colaboraciones en los periódicos tenían que ver con la crítica literaria. De hecho, él destacó bastante como crítico literario. Nada más llegar a Madrid empieza a asistir a todas las tertulias literarias, y para que nos hagamos una idea de la importancia que él tenía como crítico, conoció en algunas de esas tertulias a Juan Ramón Jiménez, escribió bastantes o varias reseñas hablando de Juan Ramón Jiménez, diciendo que iba a ser el encargado de renovar la poesía española, y no se equivocó. El propio Juan Ramón Jiménez terminó dedicándole un poema en su libro, el poema Calma, en su libro Ninfeas, y luego mantuvo correspondencia con él durante muchísimo tiempo, porque Juan Ramón Jiménez le pedía opinión a Ángel Guerra sobre cuáles iban a ser, sobre las obras que iba a publicar. Y luego, aparejado a ese trabajo de crítico literario, tenemos el trabajo de traductor. Tradujo obras del inglés, del francés, del portugués, del italiano y también del catalán, además en una época en la que no era habitual que se tradujeran al castellano obras del catalán. Y segunda cuestión interesante, no es que tradujera solamente obras de literatura extranjera, sino que tradujo obras de escritoras de la literatura extranjera en una época en la que no era habitual precisamente que la mujer tuviera esa imagen. Una de ellas, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, la obra de Caterina Albert, quien tuvo que firmar su obra con el seudónimo masculino Víctor Català, precisamente porque en algún momento se le llegó incluso hasta denegar un premio literario cuando se abrió la plica y se descubrió que era mujer. Forma parte de ese compromiso feminista que además le llevó a estudiar la imagen de la mujer en la obra de Galdós, la imagen de la mujer en la obra de muchos contemporáneos, le llevó a criticar incluso la misoginia en algunos escritores coetáneos a él, y le llevó a estudiar la obra de escritoras y a publicar artículos revalorizando la obra de escritoras que estaban invisibilizadas, y él lo decía simplemente por el hecho de ser mujer. Cuando valoraba, por ejemplo, la obra de Daleda, decía que un cuento de ella valía más que muchas obras escritas por varones coetáneos, y que si no había tenido mayor difusión era simplemente por el hecho de haber sido mujer. La escritora gerundense Caterina Albert, conocida por el seudónimo Víctor Català, fue una de las autoras traducidas por Ángel Guerra. Como defensor de la literatura hecha por mujeres, descubrió para muchos lectores la obra de grandes nombres, una de ellas la premio Nobel Selma Lagerlöf. También a escritoras de las islas como la poeta Fernanda Siliuto. Así consta en esta carta en la que responde a una invitación para ofrecer una charla. Me he permitido contestar la parte de su carta que se refiere a conferencias para empujar a los compañeros de pluma de esta tierra y combatir añejas rivalidades que me parecen ridículas. Veo conveniente hablar de artistas canarios nuestros, Diego Estebanes, Valentín Sanz, Teobaldo Power, Fernanda Siliuto. También defendió el papel femenino en política, que decía era un derecho y un deber. En 1903 prologó para su edición en español la serie de relatos Cuentos Escogidos de Mark Twain. José Betancourt, escritor, traductor, crítico literario y periodista. Una labor, esta última, en la que mostró su disconformidad con las decisiones institucionales que olvidaban a una parte de la sociedad. Precisamente cuando llegó a la política, como diputado en las Cortes, trató de cambiar las cosas. De hecho, en su pueblo, Teguise, le nombraron hijo predilecto por su labor en la creación de escuelas, oficinas de correos y carreteras.
Con el golpe de Estado de Primo de Rivera, deja la política, que retomará a la caída de la dictadura, cuando es nombrado director general de prisiones. En ese puesto establece las bases para modernizar el sistema penitenciario español y mejorar las condiciones de los centros, de los presos y de los funcionarios. Es el impulsor de la nueva prisión provincial de Las Palmas de Gran Canaria. La grandeza de los pueblos no llega como producto de una lotería loca y aventurera. El medio que tienen las naciones para triunfar es el trabajo, y el único gran ideal para desenvolverse es hacer posible la paz. Sin embargo, fue la guerra civil la que llegó y silenció sus palabras. Va acabando a medida que van avanzando los años 30 y evidentemente cuando llega la guerra civil, él sufre una gran cantidad de calamidades. Su hijo se tiene que encerrar en la embajada de Guatemala, probablemente para no ser llamado a filas. Luego a su yerno, que era médico precisamente de una de las prisiones, lo asesina un antiguo presidiario. Él deja de tener cabida, su pluma deja de tener cabida en buena parte de los periódicos, porque venía de una tradición monárquica, de izquierda, sí, pero monárquica al fin y al cabo. Tiene de hecho incluso que marcharse de Madrid, gracias a la intersección de Juan Negrín, que había sido alumno suyo en el Colegio Las Palmas, muchísimos años atrás, en sus primeras tentativas de ser docente. Y una vez acaba la guerra civil, yo creo que él entiende que no tiene cabida en ese nuevo escenario y abandona completamente el mundo del periodismo y abandona también el mundo de la literatura. Y con este silencio se silencia también su obra, que se va diluyendo en el tiempo hasta que en los 60 hay un pequeño rescate, pero es en los 70 cuando Antonio Cabrera Perera rescata pues buena parte de los relatos y de la obra literaria de José Betancor. ¿Qué trabajo hizo Antonio? El trabajo de Antonio Cabrera Perera es extraordinario. De hecho, yo podré a lo mejor presumir de haber aportado algo al estudio de la obra de Ángel Guerra, pero si no es precisamente porque Antonio Cabrera Perera lo hizo antes que yo, probablemente yo no hubiera llegado a donde habré podido llegar en este momento. La obra de Ángel Guerra efectivamente se difuminó, contribuyeron varias cosas. Primero, que nos damos cuenta de que tenemos un autor que muere en 1950, pero que desaparece de la escena pública en el año 36, lo cual tenemos a un autor que deja huérfana, necesariamente huérfana, a su obra. Luego ya su estela se va difuminando. Lo que nos encontramos después en los años 60 es algún artículo en el que se reivindicaba un poquito su figura, pero es Antonio Cabrera Perera quien en los años 70 hace su tesis doctoral sobre Ángel Guerra, tiene la oportunidad de conocer a su familia, tiene la oportunidad de hurgar en todo su archivo personal, de leer su correspondencia, de rescatar buena parte de sus obras, y tuvo un gran acierto, que fue incluir La Lapa en la colección Letras Hispánicas de Cátedra. De hecho, La Lapa fue una novela, pues yo no sé cuántas reediciones alcanzó en Cátedra, pero más de 20 seguro. Y al menos en Lanzarote fue lectura obligatoria para muchísimas generaciones del antiguo BUP y COU. Siguiendo esta estela, en 2020 tú vuelves a reeditar algunos de la obra de José Betancor y también incluyes algunos nuevos, y ahora en 2024 has sacado este libro. Cuéntanos en qué consiste, en qué incluyen y qué nuevos trabajos tienes por delante en este sentido. A pesar de lo brillante que fue el trabajo de Antonio Cabrera Perera, se le escaparon algunos relatos por el camino. Yo, lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, yo tengo una suerte que Antonio Cabrera no tuvo, y es que buena parte de la prensa está digitalizada y la hace muchísimo más accesible. Algunos relatos, por ejemplo, que están incluidos ahí, como El Aljibe, ambientado en Lanzarote, lo publicó en un periódico de Puerto Rico. Es decir, que he podido hacer un rastreo mayor y he encontrado pues una veintena de textos cortos, relatos cortos, que permanecieron durante todas estas décadas ocultos en la prensa. En ese sentido, en el año 2020 volvimos con ediciones remotas a sacar La Lapa y otros relatos, porque habíamos constatado que se habían agotado las ediciones de La Lapa que había en el mercado. Y ahora este año, con motivo de ser el 150 aniversario
de su nacimiento, nos propusimos hacer esta edición, Ángel Guerra, Relatos Canarios, en las que incluir no solamente aquellos que ya conocíamos, sino unos 4 o 5 nuevos más, que no solamente es que no estuvieran incluidos en otras ediciones, sino que permanecían absolutamente desconocidos por la crítica literaria. Y bueno, felizmente este texto va a servir no solamente para conmemorar esa efeméride, sino que se lo ha nombrado también autor del Día de las Letras Canarias. Te iba a preguntar por esto, ¿qué crees que supone esta celebración de los 150 años de su nacimiento y que le hayan dedicado el Día de las Letras Canarias? Muy merecido, incluso podríamos decir que un poco tarde igual, ¿no? Un poco tarde, me van a permitir ese punto crítico que siempre tengo que decir como lanzaroteño. Es la primera vez en 19 años que se le dedica el Día de las Letras Canarias a un autor de Lanzarote. También hay que añadir que nunca se le ha dedicado a un autor de Fuerteventura o que tampoco se le ha dedicado nunca a un autor del Hierro. Miren, no es una cuestión de pleito insular, porque yo sé que me van a responder eso. Es una cuestión de que cualquiera que se acerque a ese listado de autores y autoras con el que estamos construyendo un canon literario podría llegar a pensar que en Lanzarote, que en Fuerteventura, que en el Hierro, en 400 o 500 años de historia no se ha hecho nada productivo. Creo que tenemos que abrir un poquito más ese concepto de Canarias, más allá de las 2 islas centrales capitalinas, que pueden ser las que más hayan aportado, pero no las únicas. En ese sentido, creo que Ángel Guerra es un gran representante de lo que desde otras islas en la periferia se puede aportar a la literatura del archipiélago. Y el deseo es que se lea, se relea y se siga investigando, porque todavía siguen existiendo muchos aspectos de Ángel Guerra que requerirían de cierta atención. Pues Sebensui Rodríguez, espero que descubras muchas más cosas, que nos las hagas saber, y muchísimas gracias por atendernos hoy y hablarnos de Ángel Guerra. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Jalar, trasladarse a un sitio, cambiarse de lugar. Ángel Guerra jaló para Madrid y allí hizo carrera como periodista y como escritor.